bienvenidos. Este es nuestro primer Subinar. Estamos realizando, o estaremos realizando más bien un Subinar cada mes. Esto con líderes de diferentes industrias para hablar de temas de tendencia en marketing. Seguramente muchos no me conocen, los que trabajan con Sube o los que trabajan en el mismo Sube, sí, pero soy Santiago Rubio y yo dirijo la agencia. La agencia se llama Sube Agencia Digital. Y somos una agencia con presencia en México, Colombia, Estados Unidos y ahora en España también. Y bueno, ahora sí a lo que venimos, les voy a presentar a Olayo, también a Adrián. Ellos son quienes dirigen Convoy Network y bueno, antes de que yo lo presente mal o antes de que yo lo explique mal, porque algo era el Convoy en donde yo estuve muy inmerso y el Convoy que ahora existe es muy diferente. Te pregunto a ti, Olayo, ¿qué es Convoy Network sin ese al final? Sí, solo una network, no son varias redes. Sí, bueno, Convoy Network es una plataforma de streaming de audio, de podcast y de streaming en vivo, que se fundó en el año 2016. De hecho, esta semana cumplimos 9 años en línea y el objetivo era básicamente producir podcasts originales y hacer como radio en línea, digamos, y no ser una concentradora de podcast nada más, sino producir lo que llaman contenido, entre comillas, original y exclusivo. Y, y optamos por un modelo de suscripción con renovación automática, y que era como hacer una especie de Netflix de podcast. Esto antes de que Spotify lanzara su plataforma de podcast. Entonces no era común, digamos. Primero pensábamos que íbamos a sostenernos o a vivir de la publicidad, porque yo lancé un podcast en 2005, un podcast que también este año cumple 20 años, y ese podcast se producía con la ayuda de patrocinadores. Tuvimos todo tipo de marcas patrocinando el podcast: Levi's, Motorola, Sony Ericsson, Jack Daniels, Cuervo, etcétera. Pero en este caso, el diseñador gráfico, un amigo inglés, fue quien me sugirió que hiciéramos una especie de Netflix de podcast. Me dijo, ¿por qué no? En lugar de estar buscando patrocinadores y buscar publicidad, que es un trabajo en sí mismo, ¿por qué no mejor haces una plataforma por suscripción, como un Netflix de podcast? Él lo dijo. Dije, ¿podríamos hacer eso? Yo ingenuamente pensé que sería fácil lograrlo y nos metimos en un problema muy serio. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que Convoy Network es una plataforma de podcast y live streaming que funciona con un motor de pago, con un sistema de suscripción con renovación automática, y que pues básicamente ofrece todo tipo de podcast y de programas. Tenemos cosas que tienen que ver con política, cosas que tienen que ver con música, con cine, con cultura popular. Bueno, tenemos hasta uno de astrología. Hay todo tipo de cosas. Nos enfocamos más que nada en trabajos documentales, ensayísticos, y nos concentramos también en radio en vivo. Yo empecé en la radio en 1995, también este año cumplo 30 años de haber empezado a trabajar en medios de comunicación, particularmente en la radio, y, y bueno, varios de mis compañeros que trabajaron en esa estación de radio, la estación Radioactivo 98.5, se incorporaron también a nuestra nueva plataforma. Digamos que yo creo que el podcast es la evolución de la radio, de alguna manera, ¿no? Y esta plataforma, pues nos dio algo que jamás habríamos encontrado en una radiodifusora, en realidad, que es libertad, independencia, control de lo que hacemos y total visibilidad de lo que pasa económicamente. Porque, pues en la radio, ustedes no sé si estén familiarizados con la industria de la radio, pero pues casi todos los grupos radiofónicos están controlados por unas cuantas familias. Muchas de estas familias o de los operadores heredaron las concesiones gubernamentales, porque además son concesiones del gobierno, y son grupos cerrados. Y es muy difícil, por ejemplo, obtener participación accionaria de estos grupos radiofónicos. Y en cambio aquí, pues tenemos una visibilidad increíble de qué está pasando a nivel financiero, ¿no? Y por lo menos, bien o mal, pues nosotros lo operamos y sabemos, y somos locutores, somos un equipo de guionistas, productores, locutores, y todos pues nos apoyamos mutuamente, como ocurre con un convoy, ¿no? Así funciona un convoy, un conjunto de vehículos que viajan en una dirección específica, apoyándose mutuamente por motivos de seguridad y de protección. Entonces, de ahí nace el concepto de convoy. Cuando me preguntan que por qué se llama así, así es como surge la idea. Entonces, eso es convoy. Muy bien.
Y Adrián, tú vives en California. ¿Cómo diste con Convoy o cómo fue que conociste a Olayo? De casualidad, tenemos un amigo en común que también es conocido en México, el señor Eric Martino, y por aquel entonces Eric Martino y yo trabajamos en la famosa Nokia, ¿no? Él era el diseñador en Nokia, yo era ingeniero allí, y en una de estas, pues un día me comentó, oye, tengo un amigo aquí en México, ¿sabes? Es un locutor de radio famoso, está intentando hacer una aplicación, pero tiene problemas, ¿te importaría hablar con él? Y bueno, fue cuando ya hace pues 7 años, ¿no, Layo? 8 años casi, sí. 7 años. Sí, Sí, 7 años. el Hace problema es 8 horas. encontrar programadores que pudieran darnos, cubrir, más bien, programadores que pudieran cubrir las necesidades tecnológicas de Convoy, no fue nada fácil en su momento. Uno pensaría que sí, pero hace 9 años o 10 años, que es cuando realmente empezamos a desarrollar el proyecto, Era más complicado, era sí. muy difícil, era muy difícil. Entonces, Eric Martino, un compañero locutor, diseñador gráfico, vivió en Finlandia varios años y luego en Silicon Valley. Dije, él seguramente me puede contactar con alguien que me ayude, porque en México no encontraba a la gente adecuada. Y, Seguramente había, pero yo no daba con ellos. y ese Entonces, fue el nexo, ¿no? Fue la Eric conexión. Martino Y me dijo, tengo un amigo que es como la cabeza de tecnología de Nokia, que eso es Adrián Llanes, que además era. es más joven de lo que Eso, de parece. eso hace Era, 8 años. por supuesto que era. Y dije, todavía en ese entonces trabajabas en Nokia, ¿no? Sí, sí, Y sí. resulta que tú habías visto un documental que yo hice, Sí, porque tú desde España eras fan de Molotov. exacto. Entonces ahí fue cuando digo, yo conozco a este tipo. Conozco esa película que es bueno, la famosa película de Olayo sobre Molotov, ¿no? Y me acuerdo de tener esa reunión con él por teléfono explicándome, bueno, pues Olayo, típico Olayo quejándose de que nada funciona, de que hace falta esto, tal, tal, tal. Pero Y me era sol... cierto. y sí, es cierto, y me dijiste lo que has dicho ahora, ¿no? Dices, es que, yo lo que quiero hacer es un Netflix de podcast, ¿no? Esa fue un poco la conexión hace ya 8 años. Y la verdad que desde entonces, esa idea se me quedó atrapada un poco en la cabeza. Bueno, me gusta la idea de que haya un Netflix de podcast, me gusta la idea de decir, bueno, pago una suscripción y accedo a un contenido de calidad cuando yo quiero, ¿sabes? Con la libertad de elección. Y bueno, pues desde entonces llevamos desarrollando la plataforma y la aplicación ya 7 años juntos. Esa fue cómo nos conocimos. Y antes de Adrián, ¿cuáles fueron los retos tecnológicos por los que pasaste, Olayo? Y después, Adrián, cómo fue que ha evolucionado? O sea, ¿realmente ya es un Netflix con un nivel de tecnología eh, con Machine Learning y AI? ¿O vamos hacia allá? ¿Es algo que se pretende hacer? Entonces, mi primera pregunta sería esa. ¿Cuáles fueron los retos tecnológicos previos a Adrián? Yo me lo sé muy bien, los viví, pero me gustaría que tú los Bueno, platicaras. a ver, Y luego, ajá, claro, falta un antecedente. Bueno, Santiago es mi hermano, eh, le llevo 11 años y medio, entonces de los mismos padres, pero sí hay una distancia importante. Y hay gente que en el caso de Convoy me dicen, órale, tú empezaste a hacer podcast o lanzaste una plataforma de streaming por suscripción antes de la explosión de las... ¡Qué visionario! Y no, para nada tiene que ver con un tema de visión. Más bien tiene que ver con escuchar a la gente a tu alrededor que realmente tiene visión y que está a la vanguardia, porque yo nunca he sido en realidad techie. O sea, yo no soy una persona que podría ser caracterizada como techie, nunca fui galletero, la verdad, o sea, se, se nota la entrada al Zoom, ¿no? exactamente, o sea, la verdad es que yo no soy eso. Pero Santiago fue el que me dijo, ¿por qué no lanzas una plataforma de podcast? Le hablas a tus compañeros y en lugar de solo lanzar un podcast, haces varios. O sea, la idea original fue de mi hermano Santiago. Luego, este sujeto, Andy Butler, el diseñador gráfico, pensó, o sea, vive en México, pero su cabeza está en Inglaterra, y se le hizo fácil en su presentación del diseño gráfico para esta página, porque originalmente solo iba a ser una página, me presentó el diseño gráfico de las aplicaciones para iOS y para Android. Entonces fue como de, vamos a tener aplicaciones. Y él dijo, sí, ¿por qué no? Y entonces ya fuimos con la gente de tecnología y los de tecnología, en lugar de decirnos, oye, mira, la verdad es que esto nos supera, no tenemos la capacidad ni la experiencia para hacer esta aplicación, en lugar de decirnos eso, dijeron, ok, va, la hacemos.
Y bueno, así pasamos por varios programadores y la verdad es que ninguno logró que la aplicación fuera eficiente. Entonces nuestro lanzamiento fue beta sin estar tan conscientes de que fuera beta. Le decimos el convoy azul porque la identidad gráfica en su lanzamiento fue azul. Así le decimos a ese convoy. ¿Qué retos? Bueno, primero usábamos un motor de pago llamado OpenPay que tenía una tasa de aceptación de tarjeta de crédito bajísima. Es decir, como México es una de las grandes capitales del fraude de tarjeta de crédito y de débito, el 60% de las tarjetas que trataban de introducir a nuestro sistema para pagar, o bueno, más bien al sistema OpenPay, como se llama, eran rechazadas. Sí, imagínense ustedes la frustración Que, de tener un negocio que vive de eso, que, gente que quiere pagar así por lo que estás claro, haciendo, que que se además supone que eran legítimos, ¿no? Se supone que la gente quería comprar la suscripción de manera legítima, pero que el sistema decía, "Ah, es no fraude". se supone, eso pasaba porque además obviamente recibíamos toda esa retroalimentación. Era como, oye, yo quiero pagar, pero el sistema no me deja, me rechaza mi tarjeta de crédito. Imagínense ustedes la frustración, porque además, a ver, históricamente nunca se ha pagado por audio. Ahora ya existe eso, pero en ese momento estamos hablando de 2016, nadie pagaba por radio. La radio había sido gratis, los podcasts habían sido completamente gratis, nadie estaba acostumbrado a pagar nada, una suscripción por radio. Y de hecho, la televisión, bueno, primero se pagaba por una suscripción a un videoclub, por televisión por cable, pero nunca por radio. Aquí a México nunca llegó Sirius ni la radio satelital, entonces la radio por suscripción era inexistente. Aquí teníamos gente dispuesta a pagar una suscripción mensual, todo, y no pasaba la tarjeta de crédito. Era realmente frustrante, ¿no? Entonces, eso fue lo primero. Y incluso con el sistema, porque bueno, OpenPay se utilizaba por la parte de Android, ¿no? Pero incluso con el sistema, y esto es antes de que yo me involucrara, incluso con el sistema de Apple, el sistema de suscripción, Apple también utilizaba tarjetas. O sea, incluso Exactamente. de sus propios usuarios. Entonces, ese fue yo creo que la primera, que bueno, que identificamos la primera, era el sistema de pagos era un desastre, ¿no? Porque la madurez de tal. La segunda era la escala. ¿Te acuerdas que el convoy azul tenía problemas a ciertas horas del día? Que la aplicación simplemente fallaba porque, bueno, se había programado mal o había bugs. Y la queja de que creo que a las 2 o entre 2 y 6 de la tarde no funcionaba, o fallaba, o solamente funcionaba para algunos usuarios. ¿Te acuerdas de esa, no? Estaba llena de bugs, Sí. estaba llena de... Y, y luego, También, sí, además de eso, sí, y no teníamos nadie haciendo debugging, ¿no? No teníamos como gente que estuviera dándole el mantenimiento necesario, sí. en fin, o sea, todo era muy Lo- caótico. Y de hecho, dejamos de hacerle marketing, justamente, claro, tuvimos el marketing para no convocar nuevos usuarios y seguir perjudicando la reputación de la de la aplicación. acción. Todo el mundo nos decía, y la verdad ahí sí lo digo porque, bueno, la gente que se nos acercaba es gente interesada en lo que hacemos, decían, es que el contenido es buenísimo, pero la aplicación es una mierda. Y era de, Sí. ya Y sabes. ahí fue un poco cuando, Santiago, cuando yo me involucré, me di cuenta, bueno, pues lo primero, y hay que entender que el proyecto, pues un poco era bastante más grande de lo que se pensaba, ¿no? De repente había un volumen de usuarios que es como, bueno, esto no es no es un juguete. Luego lo que decía Olayo, ¿no? La madurez del sistema de pagos por aquel entonces existía, pero no era, también teníamos PayPal. Cuando heredé la aplicación tenía PayPal. Y me acuerdo, de hecho, con PayPal había una anécdota muy curiosa cuando realmente me involucré, que Olayo se quejaba pues, de que la gente no pagaba, ¿no? Y me acuerdo el primer día de meterme en PayPal y había una barbaridad de dinero en PayPal que nunca se había mandado a la cuenta bancaria. O sea, PayPal estaba cobrando, pero el sistema tampoco reconciliaba los pagos, ¿no? Otro problema que teníamos, que de hecho queda algún usuario con eso, era que el contrato de suscripción de PayPal se permitía que aunque no pagaras, pues básicamente continuabas consumiendo contenido. O sea, básicamente PayPal, en vez de cancelarlo, era como en plan de, bueno, pues intentamos cobrar 5 veces y cuando lo puedes configurar de esa manera, o se podría configurar de esa manera. Después de las 5 veces, si no pagas, habitualmente se cortaba la suscripción, pero tal y como se había implementado, la gente podía continuar sin pagar. Y luego la escala, ¿no? Pues se había montado con un servidor, realmente estaba montado de una manera en la cual no estaba pensado para el nivel de usuarios y en sí toda la arquitectura de la aplicación, pues te dabas cuenta de que se había puesto de una manera muy espontánea, sin mucha planificación de cuál es el roadmap, que intentamos construir, los features, incluso las librerías o la tecnología que se utilizaba. Pero
hay que reconocer que la aplicación validaba un punto muy concreto, que es que la gente realmente quería tener una aplicación para escuchar podcast, ¿no? Y la gente quería tener una experiencia en la cual podría tener sus podcasts favoritos y todo ese tema. Y de ahí un poco el gran problema que heredamos y que luego el equipo de desarrollo de Convoy ha estado manejando es cómo transformar esa aplicación sin dejar de producir contenido, cómo transformar esa aplicación a la vez que pides perdón a la base de usuarios, ¿no? Y cómo realmente figurar con los recursos que tenía Convoy, sigue teniendo, que tampoco es una compañía, no se puede comparar con Netflix o con ninguna de las compañías, cómo figurar cuáles son las realmente features o opciones de la aplicación que el usuario quiere y cómo entregárselas, ¿no? O sea, a día de hoy si tú comparas lo que hacemos con un Spotify o con un Apple Music, pues lo que es la funcionalidad básica está ahí, el sistema de recomendación está ahí, pero no tenemos ni los recursos ni realmente la inversión tecnológica que ellos tienen. No obstante, la calidad del contenido sí lo es. De hecho, lo hemos visto, se sigue diciendo a día de hoy que la calidad del contenido es excelente. Entonces, nosotros siempre nos hemos centrado mucho en la parte de cómo conseguimos que el usuario disfrute de la aplicación, cómo conseguimos que la aplicación sea estable a la escala que es. Y luego hay una cosa que poca gente sabe, nunca se planificó la parte de live streaming. O sea, nunca había la idea de que Convoy, la aplicación de Convoy tuviera una radio, un live stream. Eso ocurrió 3 días antes de lanzarse la aplicación, en el cual Olayo me contacta y dice, oye, ¿sería posible poner un live feed y yo salgo ahí, hablo y tal? Digo, pues sí es posible, pero no lo hemos planificado y requiere ¿sabes? De bastante inversión y sobre todo arquitectura a la hora de pensar cuántos usuarios simultáneos vamos a tener. Entonces empezamos literalmente 3 días antes de lanzar la nueva versión, el Convoy 2.0, no el Convoy amarillo, montamos un live feed, ¿no? Y de hecho existe la parte curiosa de que se lanzó y ni siquiera sabíamos cómo iba a reaccionar el público, ¿no? Y bueno, nos pusimos a testearlo. Creo que se puede encontrar ese live feed en internet, en el cual se estaba testeando y bueno, pues los usuarios se empezaron a conectar y se dieron cuenta de que Olayo, que estaba ya ¿cuánto? 10 años fuera de la radio, ¿no? Más o menos, estaba hablando ahí o 14 años, más. 14 años. Entonces, estaba en el live feed. Entonces, uno de los challenges que tuvimos ahí, uno de los grandes problemas fue cómo crecer la parte de live streaming. Sobre todo porque en temas de live streaming importa mucho la latencia, ¿no? Y el problema de la latencia es algo con lo que lidias, al final es un problema físico, depende de la distancia en la que estés del servidor. Y uno de los grandes problemas hace 7 años era que conseguir servidores en México en el cual la latencia fuera baja y que luego el usuario pudiera consumirlo a través de 3G, luego 4G, pues sí que hubo que hacer bastantes maniobras para que realmente la calidad de audio estuviera ahí y que fuera un feed que la gente pudiera disfrutar o compararse con la radio. Y luego, finalmente, uno de los grandes problemas, sobre todo si hay gente en el webinar que lidia con aplicaciones con desarrollos de aplicaciones, es que el ecosistema de iOS es un sistema bastante estable, porque Apple controla las versiones, controla los teléfonos, le dan buen soporte. Pero el ecosistema de Android está tremendamente fragmentado. Es decir, los fabricantes de Android, sobre todo en el pasado, las APIs que utilizaban pues no las soportan de la misma manera. Entonces había modelos de teléfonos que son muy populares en México que tenían bugs con el Bluetooth o tenían problemas con ciertas implementaciones. Y claro, realmente es muy complicado soportar todos los modelos de manera estable. Entonces, ha llevado muchísimo trabajo realmente ver cuál es la fragmentación en México, qué versiones de Android, sobre todo de Android, se utilizan, qué tipo de proveedores. Luego había proveedores que nos hacían throttling, que básicamente significa que para el live feed de Convoy pues te bajaban el bandwidth. Entonces, cómo configurar todo eso ha sido un gran, una gran travesía. Ahora bien, ¿a qué nivel estamos? Pues sinceramente se hace lo que se puede con los recursos que tenemos. Intentamos obviamente competir con los grandes. Pensamos a día de hoy que la aplicación hace un gran trabajo en temas de experiencia y cada vez, bueno, pues hay varias cosas en el roadmap que están relacionadas con toda la parte de AI o de inteligencia artificial. Lo que pasa que somos, si te das cuenta un poco en la evolución del roadmap, siempre intentamos traer eh, nueva funcionalidad pensando en el usuario y en el feedback que recibimos. No simplemente hacer funcionalidad porque podemos. Muchas veces, incluso en aplicaciones como Spotify, te das cuenta de que están probando y experimentando con el usuario para aprender y quitar features. No nos podemos permitir ese lujo. O sea, en Convoy siempre ha sido un plan de qué necesitamos, cómo lo necesitamos y desarrollarlo para esa base de usuarios, ¿no? Principalmente porque la base convoyana es muy vocal. O sea, en el momento que les quitas algo, les pones algo que no les gusta, nos fríen en Twitter, nos fríen a tickets
Olayo, bueno, ya no saben dónde vives, pero anteriormente le aparecía gente por ahí, ¿sabes? Le paran por la calle, etcétera. Entonces, ha sido un viaje bastante interesante. Afortunadamente estamos ya bastante estables, ¿no? Desde entonces. Y luego ha habido, ya para acabar, experimentos muy fallidos. O sea, Convoy está lleno, incluso de los últimos 7 años, de bastantes, pues probamos Convoy Deportes, ¿no? Crear 2 aplicaciones separadas, luego nos dimos cuenta de que la gente quería una experiencia unificada. Hemos probado cosas con la parte de vídeo. O sea, ha habido bastantes cosas que hemos aprendido que técnicamente nos han educado a desarrollar una aplicación a escala en México a día de hoy. Es un challenge importante. Sí, es como nos hemos dado cuenta, más bien hemos trabajado de más a veces, probando cosas, ¿no? Sí, muchísimos errores, Porque la verdad es que muchísimos. la aplicación de Convoy Deportes funcionaba muy bien, era muy eficiente, era básicamente el espejo deportivo de la otra aplicación, pero nos dimos cuenta de que solamente estábamos como, pues sí, dividiendo a la base de suscriptores y lo ideal era simplemente que Convoy Deportes fuera una categoría más del otro Convoy. Pero bueno, hicimos otra aplicación que estaba incorporada a la aplicación central, digamos, de Convoy. Sí, 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 prueba y error. O sea, era el Uber Eats dentro de Uber, ¿no? Exactamente. Es, Funcionaba, pero aquí, pues sí, no tenía caso. Exacto, era como Uber Eats. no me late el Uber Eats adentro de Uber, ¿no? Altera un poco la experiencia. Sí, y yo sí creo que Convoy dio un avance gigante en experiencia de usuario. ¿Eh? O sea, la verdad es la última versión, la habré visto hace 3 o 4 meses, sí es gigante, ¿no? En todos los aspectos. Bueno, comparado con la versión azul, con la Bueno, primera, Sí. pues la primera, infinitamente, ¿no? la primera pregunta, Santiago, ¿tú pagas la suscripción de Convoy? Porque eso es obligado. ¿Tú estás suscrito a Convoy? Sí, oh, claro, claro. No, no, Sí, ¿eh? sí, Sí sí, ahí estoy está. suscrito. Sí estoy en la fanbase. Sí, sí, sí pago. Ejé. Oye, y ahí, tú, Adrián, que has estado muy cerca, no de las startups pues, con las que solemos estar muy, muy cercanos, ¿no? Quizás Olayo o yo, startups más locales. Tú que has estado cerca de las startups de Silicon Valley, ¿asocias la cultura de Silicon Valley con la cultura que tiene Convoy? ¿Es un mundo similar? ¿Hay un espíritu similar? Sí, sí lo hay, principalmente porque, o sea, si definimos un poco, el concepto de startup es muy variable. Sobre todo en Estados Unidos hay compañías que son públicas y siguen siendo startups, bajo su definición, ¿no? Pero si fijas un poco, si te vas un poco a la definición más tradicional o más común de startup en compañías que son ágiles, se mueven rápido, no dependen tanto a lo mejor de la burocracia interna y demás. Sí, sigue siendo así. O sea, Convoy tiene un gran equipo, pero sigue siendo, o sea, Olayo sigue siendo la parte, ¿sabes?, más principal de eso, sobre todo en la parte de contenido, el cómo generamos contenido, la eficiencia generando contenido, la rapidez, sin duda. Luego, desde un punto de vista tecnológico, sin duda, porque los recursos siempre han sido bastante limitados y las opciones realmente para invertir y moverse rápido han sido también bastante limitadas. Entonces, sí pienso que seguimos teniendo esa cultura de un poco la cultura de moverse rápido, romper cosas, aprender de ello y demás. Es cierto que ya no nos podemos permitir el lujo que nos permitíamos antes de experimentar con grandes cosas porque la base de usuarios ya realmente se enfada. O sea, hay gente que Convoy es parte de su rutina. Entonces, no puedes romperles ni afectar esa rutina, ¿no? Entonces, intentar encontrar la manera de seguir innovando y hacerlo de una manera que sea rápida y que sea también pues, innovadora, es algo que seguimos haciendo, pero ya no podemos, el modelo de negocio ya no se puede decir, después de 7 años o casi 8 años que está, 9 años que está establecido desde la primera vez que se lanzó Convoy, pues ya es un modelo de negocio muy establecido. En esa parte la mentalidad no es tanto de startup, es, como yo decía, bastante definida, bastante predecible. Ahora, respecto a las miras del futuro, sin duda, o sea, sigue siendo una compañía muy ágil, sigue siendo una compañía que probamos un montón de cosas. Nos hemos planteado, o sea, hemos estado bastante cerca de lanzar el Convoy Kids en algún momento, ¿no? Incluso un Convoy para niños. O sea, realmente seguimos con esa mentalidad de intentar buscarle, como decimos en España, 5 pies al gato. O sea, vamos a ver si encontramos una manera diferente de hacer las cosas. Y el equipo que tenemos sigue siendo bastante reducido. O sea, de hecho, cuando tú miras otras compañías que compiten en el sector,
o sea, cuando nos juntamos con ellos, no nos creen, no creen que el equipo que tengamos sea lo que hay detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sin duda, el espíritu está ahí. Em, ¿Cómo se parecen las compañías locales? Pues hombre, habitualmente las compañías aquí, cuando son startups a lo mejor un poco más de Silicon Valley o startups del mundo estadounidense, tienden a tener un fondo seed, tienden a tener un fondo de inversión detrás. O sea, no ha sido el caso de Convoy. O sea, Convoy es un ejemplo de bootstrap muy claro, ¿no? Con muy poco fondo, muy poca innovación, muy poco financiamiento, ha sido una compañía que se ha convertido en una cosa, en un motor estable respecto a eso. Ok, muy bien. Y bueno, ahora sí pasando un poco a ya conscientes de cómo fue esta evolución de Convoy, y hablando de marketing, ¿cuál ha sido el reto que has tenido, Layo, para lograr esta adquisición de usuarios y poder llegar a una fanbase que sostenga el proyecto? Pues la verdad es que ha sido sumamente difícil para nosotros por muchas razones. Una de las más importantes es que el audio no es tan viralizable como la imagen, como el video. Y sí, puedes de pronto hacer videos ilustrados del audio, pero no es lo mismo. O sea, el audio no es tan viralizable. Por eso es que son tan populares yo les digo y se les decía antes así, video podcasts, ¿no? Por ejemplo, el podcast de Joe Rogan. Bueno, en realidad ya casi casi es un programa de televisión, ¿no? Es un programa Ujú. de televisión barata, ¿no? Una persona ahí hablando con otra, sentados en una mesa, en un pequeño forito. Pero eso es video en realidad, ¿no? Y eso es más viralizable, sobre todo cuando tiene entrevistas con grandes personalidades que hacen declaraciones que tienden a ser escandalosas o polémicas o controversiales o lo que sea. Pero para nosotros sí ha sido más difícil viralizar lo que hacemos, porque mucho de lo que hacemos no es simplemente conversacional o radio hablada. También tenemos mucho documental ensayístico, mucho, sí, audio documental, y eso es otro tema, porque no tenemos la infraestructura para producir televisión o para producir anuncios de televisión. Lo hemos hecho 15 campañas, pero no tenemos un equipo dedicado únicamente a video. Y yo me he enfocado más que nada al tema del audio. Cuando hago cine, bueno, hago cine, ¿no? Que esa es otra historia. Pero en el caso de Convoy, pues sí nos hemos enfocado en audio. Eso ha sido difícil, viralizar el audio. Ahora es más fácil porque, bueno, cada vez las redes sociales son más audiovisuales, ¿no? Y que sí, bueno, desde TikTok y tal, pero al principio pues no eran así. No era tan fácil incluso viralizar video, ¿no? O sea, sí era, pero no tanto como ahora, ¿no? Ahora ya es impresionante, o sea, ya todo el tiempo están circulando videos por todas partes, ¿no? Estamos hablando de 2016, no era tan así. Otra cosa es que, como es algo atípico, tener una plataforma con contenido original y exclusivo por suscripción, digamos, restringida, es difícil o ha sido difícil explicar exactamente qué es, porque la gente quiere escuchar un podcast y lo primero que piensa es, ok, lo voy a escuchar en Spotify o lo escucho en YouTube. ¿Por qué no lo suben a Spotify? Es lo que te preguntan. ¿Por qué? Pero lo busqué en Spotify y no lo encontré. O sea, hay que explicar, no, mira, es que es una plataforma independiente por suscripción. Ah, hay que pagar. Entonces, sí, sí, así como pagas por otras, ¿no? Eh, por ejemplo, justamente hoy recibí un tweet de una persona que se acaba de suscribir a Convoy diciendo que pensó que yo exageraba cuando decía que teníamos más de 20,000 horas de producciones en podcast y pensó que gran parte de lo que ofrecíamos no le iba a interesar y se llevó una grata sorpresa, ¿no? Ese es yo creo que estamos tan acostumbrados a que se nos mienta en el marketing, a que nos vean la cara, que cuando una persona está realmente diciendo la verdad ya no le crees. Y la otra que hay con la adquisición es que si te fijas un poco por la parte tecnológica, las prácticas que muchas aplicaciones utilizan para realmente conseguir suscripciones, seguramente mucha gente en el webinar se ha encontrado con una aplicación que te muestra la pantalla de suscripción, ni siquiera te muestran cómo cancelarla. Hay prácticas bastante abusivas para que el usuario clique suscribir. Y nuestra filosofía ha sido muy honesta, este es el contenido, te damos cierto contenido que es gratuito, si te quieres suscribir, aquí está la pantalla, si te quieres cancelar, aquí está la pantalla, si quieres borrar tus datos, aquí está la pantalla, no te hacemos spam, o sea, podemos decir de manera muy orgullosa que todos los newsletters que enviamos son para anunciar cosas muy específicas,
no te bombardeamos con suscríbete, no te bombardeamos con, ¿sabes? Entonces, realmente, a la hora de adquirir usuarios, es no solamente que la gente quiera pagar, es que queremos encontrar al usuario que realmente le interese el contenido. O sea, desde mi punto de vista filosófico, tú le puedes cobrar a la gente dinero de manera recurrente cuando les ofreces valor recurrente. Muchas aplicaciones, y eso es un gran secreto a voces que hay en las aplicaciones de App Store, mucha gente está suscrita y no siquiera saben que están suscritos, porque un día le suscribieron a clic a la aplicación y las aplicaciones siguen cobrando. No es lo que queremos. Queremos que el usuario realmente reciba valor, queremos que el usuario pague por un servicio de calidad y se hace de manera muy transparente. Entonces, a la hora de adquirir el usuario es muy complejo porque tienes que mostrarle el valor del producto. Y es cierto que si te fijas un poco en la aplicación, no hay tantas opciones para realmente mostrarle eso. Hay una serie o sea, la navegación en sí, si tú quieres realmente respetar al usuario, si no le quieres bombardear con notificaciones, si no quieres bombardearle con emails, tienes prácticamente segundos para hacer un gran impacto para que vean la calidad de los podcasts. Y hay muchos podcasts en Convoy que requieren, sinceramente, de un esfuerzo intelectual de llegar a decir, me voy a sentar, voy a escuchar esto por una hora, voy a consumirlo. Entonces, ha sido muy, muy complejo encontrar esa base de usuarios. Y ha habido prácticas que podríamos haber puesto, y sinceramente, lo hemos discutido muchas veces, deberíamos hacerle un email diario o deberíamos guardar el botón de suscripción. Pero incluso a día de hoy, ofrecemos contenido de manera gratuita para que lo experimentes y te suscribas realmente porque lo quieres. O sea, es bastante complejo. Y de hecho, hemos tenido tanto sesiones con Apple como con la gente de Google. O sea, tienen equipos que te recomiendan hacer prácticas como en plan, no, pon el paywall y no les muestres el botón de cancelación. O guárdalo en la esquina y no se lo cuentes. O constantemente bombardea. O dale una opción que cuando vayan a cancelar, ofrecen la suscripción a mitad de precio. Ninguna de esas cosas se ha implementado por una cuestión más que nada ética y filosófica de cómo vemos el producto, ¿no? Entonces ha sido muy complejo realmente hacerlo de esa manera, ¿sabes? Sí, 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 es cierto. Y de alguna manera hacemos anti-marketing, pero también es una de las razones por las cuales tenemos una base de suscriptores leal. Hay una lealtad muy importante porque creo que nos hemos ganado esa lealtad a través de la honestidad. Eso es gran parte de lo que encuentras en Convoy, parte de ese lugar, ¿no? De un lugar de honestidad, de transparencia, y creo que eso ha ayudado bastante. Ahora, tengo un muy buen amigo publicista que ha hecho varias campañas a la presidencia de México, ha hecho campañas para Coca-Cola, en fin, y él mismo decía, la publicidad es el arte de mentir y que te paguen por ello. Eso decía. Eh, Otro challenge, de hecho John Lugo lo dice en las preguntas, otra cuestión que nos hemos encontrado es que intentando democratizar el acceso a Convoy con social login a través de Apple, de Google, Twitter y demás, nos encontramos con un montón de usuarios que se olvidaban de la cuenta de usuario que utilizaban, ¿vale? Entonces, realmente al principio había un momento en el que decía la gente, es que me estás cobrando dos suscripciones, es que, bueno, es que te has conectado con dos cuentas. Otras cosas que no hemos hecho y que hemos mantenido es el tema de las cuentas compartidas, ¿no? Ha sido un gran problema para Spotify, para Netflix, han invertido millones de dólares en cazar al usuario. Nunca nos hemos centrado en eso. Hemos pensado que si alguien comparte una cuenta, nuestra filosofía ha sido, es porque seguramente sea por necesidad, no porque realmente no quieran pagar los pesos que cuesta y demás. Entonces, ha sido muy difícil y sigue siendo muy difícil adquirir ese usuario que realmente buscamos respecto a eso. Ahora bien, cuando la gente piensa, bueno, quiero lanzar una aplicación, me gustaría lanzar mi propia aplicación, ¿cómo hago para adquirir usuarios? Realmente hay muy buen contenido, tanto por la parte de Apple como por la parte de Google, de cuáles son los funnels que tienes que crear para optimizar la adquisición de usuarios. Ahora bien, seguramente a nivel de negocio te vas a encontrar con preguntas bastante éticas respecto a lo mejor no está bien cobrar a la gente antes de que consuman el producto, o a lo mejor no está bien spamear a la gente constantemente. Eso ya depende de lo que quiera cada uno, pero lo que hemos elegido en Convoy ha sido ser claros y ser honestos desde la parte de por qué te vamos a cobrar y cómo te vamos a cobrar. Entonces, digo, subrayo, ¿no? Creo que el marketing o la principal estrategia de marketing alrededor de Convoy ha sido el producto en sí. La calidad, Y, sí. y, y, y creo que detrás de eso es que sí, yo, sin decir métricas,
¿no? Pero pues sí, la tasa de retención me parece que es altísima, ¿no? Y yo que puedo comparar con otras industrias y otros negocios, sí me parece que es una tasa de retención altísima. Esa es una realidad. Ahí, mencionabas, Olayo, del tema de la dificultad que hay para viralizar el contenido de audio. Eh, Me imagino ha pasado por la cabeza de ustedes el involucrar video como parte de la estrategia. ¿Sí? Y a ver, también yo lo que pasa es que muchas veces, o sea, mi motivación nunca ha sido el dinero. Aunque crea yo que sí, hay veces que, según yo, tengo una estrategia capitalista y tal, pero yo mismo inconscientemente me saboteo. Es una cosa muy extraña. Doy Y fe de ello. Adrián es un negocio mío desde hace 7 años. O sea, me cuesta mucho trabajo pensar, priorizar esa parte, ¿no? Entonces, soy un romántico también del cine y de la radio, no de la televisión. A mí la televisión no me gusta mucho, entonces siento que el hacer video podcast de alguna manera atenta contra la esencia de la radio, que para mí es el teatro de la mente, ¿no? Atenta contra la imaginación que estimula el audio, ¿no? Y los productos de audio. Siento que hacer video podcast es como, eh, pues, poner el making of de la película en lugar de la película. Es como ver una película con blue screen, o sea, algo así. Pero sí, de hecho, la próxima semana vamos a lanzar como oficialmente nuestro primer podcast con video, que además se va a exportar a otras plataformas y tal, va a ser una cosa así. De vez en cuando exportamos productos, hemos exportado 3 podcasts, este sería el cuarto que exportamos, y vamos a empezar a hacer más podcasts con video. Sí, 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 Y definitivamente. está gracioso que lo digas así, como en plan de que el video no te importa, porque realmente sí que nos hemos roto la cabeza implementando el soporte de vídeo. La aplicación soporta vídeo desde hace ya como 2 o 3 años, si mal no recuerdo. Más, desde hace Más, 6. lo que pasa que el señor Rubio ha sido muy selectivo cuando quiere poner vídeo. Entonces, sí, o sea, yo pienso que es una... eh, Pero, a ver, lo que pasa es que, bueno, lo que queríamos hacer también con el tema de video era reunir, por ejemplo, una colección de los mejores cortometrajes del mundo y hacer un catálogo de video, pero con cortometrajes premiados, por ejemplo, ahora de los Oscar, tener todo. Los cortometrajes no se ven en ningún lado, no dejan dinero. O sea, sí hay obviamente una que otra plataforma que presenta cortometrajes, pero no se hacen en realidad con fines de lucro directo, porque pues no se pueden comercializar, es muy complicado. Entonces, tener un catálogo muy grande de cortometrajes era algo que nos interesaba, tener un catálogo, una muy buena selección de videos musicales es algo que nos interesaba también, así como tenemos playlists de música, ¿no? No podemos hacer colecciones porque y, nuestra licencia no nos lo permite, nuestra licencia de uso de música, pero como que la idea era incorporar video, pero como una especie de plataforma alternativa de material en video. Y también para poder hacer live streams y ese tipo de cosas que suelen entretener a nuestro público. Pero sí, volviendo al tema de que si el audio es o no viralizable, pues es complicado. La gente quiere ver videos rápidos en 10 segundos y luego si tienes un fragmento de un programa muy divertido fuera de contexto, con puro audio, es difícil de enganchar, ¿no? Entonces, y hay pues una cosa, ofrecer vídeo streaming de calidad de manera privada sin publicidad. O sea, todos somos familiares con ofrecer el vídeo en YouTube de manera gratuita, ¿no? Con publicidad, haces y demás. Pero ofrecerlo de manera con calidad, de manera privada y a gran escala, es un challenge en la parte de infraestructura, esa es la otra. ¿Sabes? Es, Sí, es, es, es costoso hacerlo y hacerlo de esa manera. Entonces, esa es la otra parte, que la gente cuando dice vídeo, bueno, es que tú puedes poner un vídeo en YouTube, ya, pero es que YouTube te va a poner ads. Si quieres, de nuevo, si lo quieres ofrecer a través de un modelo de suscripción, hacerlo en México con la latencia adecuada para que lo puedas consumir, ¿sabes? En el autobús cuando la gente va, que consume el contenido, es costoso. Es interesante, es un challenge importante cuando no vas a torcer el brazo con las grandes compañías, ¿no? me estoy acordando de la serie de Silicon Valley y la compresión de datos. Es así, como, Adrián es Sí. como parte de ese club, ¿no? Bueno, Eh, es que suena commodity porque realmente la gente consume muchísimo vídeo y audio en plataformas donde el producto es el usuario, no el contenido. claro, ¿Sabes? Entonces sí. hay cambia, no es lo mismo, no lo puedes comparar con...
con cómo las compañías lo hacen, por ejemplo, con YouTube o cómo lo hacen con Spotify, comparado cuando lo hace una compañía local con servidores propios y toda esa historia. O sea, realmente sigue importando. Y si lo quieres hacer de nuevo, pues de vuelta a lo que dices, ¿no? El tema de compresión y demás, si lo quieres hacer con el operador de turno que básicamente comprime, o sea, restringe al usuario y luego el usuario tiene un teléfono de hace 3 años y está en el bus y la red está colapsada. Y realmente, o sea, piensa una cosa, que el estándar, que es uno de los grandes problemas de Convoy, ¿no? Cuando la gente ve cuál es el estándar de calidad es YouTube o es Spotify, que tienen recursos prácticamente Ujú. ilimitados. Entonces, cuando escuchan el podcast de Convoy, quieren tener el mismo estándar, quieren tener HD audio, quieren asegurarse de que no se Con eso corta. comparan. Claro, que eso no pasa. O sea, al usuario realmente le da igual Convoy. O sea, cuando estableces una experiencia, tu benchmark está ahí, ¿no? O sea, si YouTube no se te corta, ¿por qué por Convoy tampoco se puede cortar, ¿no? Entonces, eso también es un challenge importante. Porque no hay comparables, ¿no? No hay, Este, exacto, le da igual. O sea, desde un punto de vista de usuario y de experiencia, ese es como consideran que la experiencia debe ser. Yo a veces pienso, digo, a ver, ahí, ¿cuántas aplicaciones mexicanas tiene un usuario promedio Convoy de nuestros usuarios, ¿no? De nuestra base de usuarios, ¿cuántas aplicaciones mexicanas utilizarán? La de su banco, Cinépolis, ¿no? Rappi, Eh, ¿Cómo? Pero Rappi no es mexicana, ¿no? Obviamente. Rappi, no, es colombiana. como bien sabemos tú y yo, Adrián, es de Foundation Capital y nosotros Sí. tratamos con ellos y es más de Silicon Valley que Steve Jobs. ¿Qué otra cosa, sí? Rappi no, Rappi es de origen colombiano, pero es una, está valuada en 1.500 millones de dólares, o sea, no. Bitso Este, es mexicana, ¿no? ¿Cuál? Bitso Esa no. es mexicana de criptomonedas. Sí, sí, es muy fuerte. Sí, pero son mercados diferentes. Esa es la historia. Pues sí, pero Eso ¿cuántos seguro. usuarios de Convoy, por ejemplo, tendrán esa aplicación? La verdad, no creo que muchos, ¿no? Pero aún, ¿Quién sabe, ¿cuántas no? aplicaciones son? ¿Y cuántas aplicaciones son gringas? O, sea, o europeas, o suecas, o de Silicon Valley, o sea, Netflix, Spotify, eBay, WhatsApp, Instagram, X, o sea, esas son las aplicaciones, o las mismas de Apple, que si Apple Music, que si esto, que si el otro. Entonces es complicado estar ahí en ese mundo con una cosa tan independiente y tan chiquita y que, como dice Adrián, es un ejemplo de bootstrapping como La, la parte que está interesante es, o sea, porque parece que nos quejamos, pero sí que es cierto que está habiendo un movimiento, sobre todo con la parte de tanto de infraestructura como de AI, ¿no? Es tanto el movimiento que hay, la inversión, que incluso compañías como la nuestra se pueden permitir ahora empezar a adoptar alguna de esas cosas. Y hay ciertas cosas, por ejemplo, si miras para atrás, los sistemas de recomendación o los sistemas de streaming, que eran antes cosas prohibitivas, se están democratizando muchísimo, lo cual abre una avenida. Yo, o sea, tengo bastante esperanza en que, sobre todo en México, haya aplicaciones de calidad, pero de una manera bastante más exponencial que lo que hemos visto en los últimos años. Porque sí es cierto que antes era muy, muy complejo desarrollar una aplicación de este nivel sin una inversión importante. Ahora, lo que te das cuenta es que la infraestructura es mucho más accesible. Pues da para otro webinar, ¿no? Los costes de infraestructura en México comparado con Estados Unidos. Y la otra es que las tecnologías, sobre todo lo que ha ocurrido antes, Convoy sigue siendo, desde un punto de vista tecnológicamente hablando, sigue siendo nativo, tanto para iOS como para Android, como para la parte web, ¿no? O sea, que utilizamos frameworks específicos para cada plataforma, lo cual tiene un coste bastante importante porque requieres desarrolladores para la parte de Android, para la parte de iOS, para la parte de web. Pero a día de hoy, cada día más los frameworks híbridos están permitiendo que tú desarrolles para varias plataformas con bastante calidad. Eso es número uno. Número dos, hay herramientas que antes eran prohibitivas que se están empezando a hacer bastante accesibles, incluso por la parte de Bootstrap. Número tres, compañías como Microsoft, Google o Amazon están dando bastantes créditos. O sea, cuando nosotros empezamos, Amazon no te daba nada. O sea, te cobraban cada peso que gastabas, ¿no? Ahora, a día de hoy, cuando empiezas, puedes realmente conseguir hacer una especie de bootstrap con bastantes créditos tanto de Amazon como de Google. O sea, hay bastantes elementos en el ecosistema ahora mismo para que la parte de creación de apps no sea el calvario que ha sido Convoy. Esa es la realidad. Pero al punto de Olayo es que a día de hoy
aplicaciones que tengan esa trayectoria y que el usuario las use a diario y que sean tan sólidas como las grandes aplicaciones, sigue habiendo pocas, ¿no? En cuestión tanto de volumen como... Vale. Afortunadamente, o sea, si podemos mandar un mensaje a la audiencia es que nunca ha habido una mejor época para construir aplicaciones que ahora. Es mucho más accesible, es mucho más ah, factible crear esa tecnología con las herramientas que hay ahora, ¿no? Sigue habiendo un problema interesante, que es cómo marketear la aplicación. Eso sigue siendo, desgraciadamente o no, uno de los grandes problemas. Pero la parte técnica yo creo que se ha resuelto más. Es la parte de marketing donde a lo mejor va a haber más competencia o la parte de adquisición de usuarios donde se pone más complejo. Oye, Adrián, justo hablando de marketing y uno de los grandes retos que tienen muchos de los que es que es el universo del marketing, ¿no? Conecta con la tecnología y hay un punto, hay un vicio raro en tema de medición. ¿Cómo miden Convoy? ¿Qué Pues, herramienta utilizan o cómo le hacen para tener la certeza de todo esto que te ayuda, pues, tanto a nivel negocio como a nivel publicidad? pues herramientas hay miles realmente para utilizar la parte de medición. De hecho, hay que confesar que durante muchísimo tiempo no tuvimos ningún tipo de instrumentación. Más que nada porque curiosamente, el problema que tenemos es el siguiente, ¿no? Eh, había herramientas de instrumentación, pero todas las herramientas de instrumentación con el volumen de Convoy nos cobrarían cientos de miles de dólares en aquel momento, ¿no? Entonces hubo que esperar a que ciertas herramientas fueran más accesibles para nosotros para poder pagarlas y poder justificarlas. Tenemos, bueno, tanto la parte de Google Analytics, que es un estándar, y luego confiamos mucho en Mixpanel. Mixpanel es una herramienta bastante buena cuando quieres generar eventos específicos, que es lo que en los que nos centramos. Hay muchas en el mercado. Si alguien se puede, yo diría ahora mismo que si la gente me dice, ¿qué herramientas pondrías en una compañía que haga esto? Pues realmente depende de tus recursos de desarrollo, ¿no? Si tú vas a herramientas como, por ejemplo, Google Analytics, es un commodity, lo puedes poner a día de hoy. Firebase te permite hacer también bastantes analíticas buenas con poco coste. Mixpanel tiene un programa de startups muy bueno y a mí lo que me gusta de Mixpanel es que realmente solamente recolectas aquello que realmente quieres, que instrumentas. O sea, requiere que el desarrollador ponga, que es lo que hemos hecho en Convoy, ponga la planificación, la arquitectura de decir quiero recolectar este evento. Y luego hay otras herramientas que es lo contrario, ¿no? Que te permiten recolectar todas las métricas y tú tienes que figurar ya la parte del funnel. Pero yo diría que cualquier persona que empiece a día de hoy, entre una combinación sea de Firebase o Supabase con Google Analytics y con Mixpanel, es un buen combo. Si tienes también los medios necesarios, Amplitude es muy buena aplicación. Lo que pasa es que Amplitude requiere de bastante inversión inicial por el tema de licencia. Pero yo diría que la combinación de Mixpanel y Firebase Supabase es una buena combinación para instrumentar una aplicación. Y es muy importante, muy importante, es algo que nos lleva tiempo, intentar entender cuáles son los funnels de usuario, ¿no? ¿Qué es lo que hace el usuario cuando abre, desde el momento que la instala? O sea, si te piensas un poco, la cultura general a día de hoy, tienes unos pocos segundos en hacer la primera impresión y capturar que el usuario vuelva a eso, ¿no? Entonces, intentar realmente definir las métricas, cuáles son los datos que vas a recolectar, el por qué los vas a hacer y cuáles son los eventos claves. La mayoría de los eventos que recolectas en una aplicación tienden a ser inútiles, pero si eres capaz de figurar cuál es el funnel de adquisición, o sea, qué es lo primero que hace el usuario y cómo marketizar eso, esa es la parte clave. Y eso requiere requiere más planificación del evento que quieres capturar que de la herramienta en sí. Cualquier herramienta haría un trabajo, es el evento lo que tienes que definir de manera correcta. Sí, y luego falta estrategia, ¿no? Atrás Luego la de estrategia. la Una vez que correcta. tienes el evento, ¿cómo lo reconectas a la máquina de marketing? ¿No? ¿Cómo lo reconectas a la parte de paid media para que se retroalimente, ¿no? O sea, tú lo sabes perfectamente. Una de las cosas que haces en Sí, Sube es eso, ¿no? El ver de dónde viene ese evento y cómo conectarlo al pay media. ¿Cuál fue el anuncio o cuál fue el rol o cuál fue el vídeo que realmente hizo que el usuario cliqueara? vale. Ahí, Hay- hola yo, gracias Adrián. Oye, y están preguntando mucho de la IA, pero tengo una pregunta. Ahorita respondemos, ¿no? De AI. Hola yo, si el presupuesto fuera ilimitado, ¿cómo sería tu estrategia de marketing si no Ilimitado. hubiera una restricción? Sí, Esa palabra, ilimitado. esa palabra no está en el diccionario de Layo. Ilimitado No, significa que no hay bueno, límites, Velayo. No, bueno.
A ver, si esto fuera ilimitado, contrataría especialistas de marketing. Esa es la verdad, ¿eh? Aunque tuve una mala experiencia, ¿eh? Con una campaña que no nos fue bien. Em, Creo que más que nada es eso, el smart money, más que presupuesto ilimitado, inversión inteligente, ¿no? Creo que es lo que en todo caso hace falta. Mira, también una de las, así como hemos pensado en muchas ideas, también creo que a veces Convoy juega en contra de Convoy y hemos pensado en hacer otras plataformas que tengan más alcance, o sea, de verdad, hacer dos plataformas más o hacer una plataforma, por ejemplo, especializada en contenido femenino y luego otra plataforma especializada en contenido que puede interesarle a un público más masivo y que de alguna manera esas plataformas también puedan transferirle directa o indirectamente usuarios a Convoy. ¿Me explico? Como sería, por ejemplo, un grupo radiofónico, si lo pensamos en términos radiofónicos. Vámonos a yo soy de la vieja guardia, yo soy a veces muy old school, entonces digo, bueno, una especie de grupo radiofónico, algo multiplataforma. En lugar de tener solamente una estación de rock, pues tienes una estación de noticias, tienes una estación de rock, tienes una estación de pop, tienes una estación de balada popular romántica. Entonces, a lo mejor eso sería interesante, ¿no? Una plataforma que tenga distintos canales o varias plataformas, ¿no? Yo Convoy no, o sea, al final yo soy alguien que hace lo que llaman contenido de nicho y eso es en lo que me he especializado y eso es lo que sé hacer. Pero Convoy cuando lo lanzamos, la idea era que no estuviera tan especializado en realidad. Por eso el color era el azul, porque el azul nos parecía neutral, nos parecía amigable, era algo como Facebook o como DirecTV, si es que alguien todavía se acuerda de DirecTV. Pero la idea es que tú pudieras encontrar todo tipo de cosas para todos los géneros, ¿no? Para todos los públicos. Es una cosa como muy abierta. Yo quería que tuviera, pensaba, ya saben, esas plataformas de antaño de televisión por cable que tenían 200 canales, ¿no? Ese era el objetivo original. Después nos dimos cuenta de que para que esto realmente amarrara, íbamos a tener que atender a nuestro nicho específicamente y fue cuando relanzamos Convoy y como que empezamos a promover una identidad y un discurso mucho más definido que básicamente es como el mío, más o menos, digo, el de todos, pero digamos que se imponía un poquito mi discurso con el que la mayoría de la gente de Convoy es compatible y que compartimos, pero también esa es otra, más que nada más enfocarnos en Convoy, también atender otros públicos que de alguna manera puedan eh, llegar a Convoy indirectamente. ¿Me explico? Eso podría ser interesante. Voy a contestar, hay Sí, varias preguntas en QA, ¿no? AI, ¿no? Hay mucho Sí, de AI. respecto a Sí. sí, la primera, sí, estamos explorando y os cuento, vamos a ver. AI a día de hoy está en la sopa, ¿no? En todos los sitios. Hay que definir lo que es AI. Hay un buen meme por ahí en el cual AI es cualquier método estadístico realmente que implementes. Pero si nos vamos a la parte de AI, a la parte generativa, ¿no? La parte de LLMs, de los Large Language Models y algunas de las técnicas que están saliendo, o de los RAGs, ¿no? Básicamente sacar información de algo específico. La gran oportunidad para Convoy es que hay más de 20.000 horas de audio. Entonces, una de las cosas que estamos experimentando es cómo pasamos todo este audio a texto, que es bastante factible hacerlo, y cómo hacer que ese texto sea interactivo, ¿no? Pues, hay varias oportunidades en el futuro de decir, pues, comparte la aplicación de Convoy, eres capaz de interactuar con el sistema, hacer preguntas sobre los podcasts, sobre el contenido, que te intente educar, que te intente recomendar. Sin duda, estamos explorando eso, pero hacerlo a la escala con 20.000 horas de audio no es un problema sencillo. Luego, respecto a la parte de medir el abandono de contenido, sí, tenemos analíticas respecto a eso. Lo que pasa es que no tomamos acción en ello. No elegimos, no por el hecho de que tú no te guste un podcast, te bombardeamos con un correo y te decimos, ¿sabes qué? Tienes que escuchar este otro. Sabemos los podcasts que se abandonan, sabemos cómo se consumen los podcasts, cuándo el promedio y toda esa historia, pero no, a día de hoy no hemos tomado una acción desde un punto de vista de marketing, que es, de vuelta a lo que decía Olayo, el anti-marketing, ¿no? O sea, nadie te recomendaría hacer eso si sabes que el usuario abandona. ¿Por qué no lo sigues? Es una cuestión filosófica y de visión de negocio respecto a eso. Respecto a la parte de inversión, a la parte de rondas.
Sin entrar en detalles, porque no podemos. ¿Alguien quiere invertir? Si ¿No? alguien quiere invertir, escríbanle a Olayo. Cos, llámenos. Ha habido muchísimas conversaciones, tanto por la parte de adquisición como de inversión durante los años. Yo he liderado esas conversaciones. Lo que pasa que nunca hemos encontrado el partner ideal o nunca hemos encontrado el modelo ideal de inversión. Más que nada, sinceramente, porque ha habido bastante complicación a la hora de que la gente entienda el producto. O sea, ha habido acercamientos de varias entidades de decir, oye, os compramos la compañía entera, pero no había garantías de lo que pasaría con el contenido. Ha habido opción de recibir inversión, pero no había garantía de qué iba a pasar con la comunidad. O sea, realmente no hemos encontrado un socio desde un punto de vista de inversión. Tampoco lo hemos buscado de manera activa. O sea, ha sido una cuestión bastante pasiva, en cierta manera. Pero si alguien piensa, después del discurso que no sé qué hoy, que pues conocen a alguien que podría estar alineado con esos valores de inversión, pues sí, siempre estamos, esa apuesta siempre está ahí. Pero tiene que ser no por el hecho de levantar dinero, sino por el hecho de para qué se va a dedicar a eso. ¿Es para crear más contenido? ¿Es para hacer la plataforma mejor? No es. Entonces, habitualmente cuando hay inversiones de ese tipo, siempre se busca un retorno muy, muy acelerado o se busca una estrategia de contenido que realmente Olayo yo creo que nunca va a aceptar, ¿no? O sea, sigue habiendo esa parte de pedigrí a día de hoy respecto a Convoy bueno, que se mantiene. Y Olayo, si quieres contestar esa. Sí, bueno, es que ahora tenemos un nuevo socio que básicamente se va a encargar del desarrollo del negocio, porque al final, pues Adrián se especializa en tecnología, yo me especializo en creación de contenido y pues nadie realmente se dedica a desarrollo de negocio. Un poco Adrián estuvo como más involucrado en eso en un periodo. Efectivamente se acercaron varias compañías, una danesa, una sueca, bueno, dos suecas más bien, una danesa, la sueca es muy grande, y otras compañías más pequeñas, algunas mexicanas, Grupo Radiofónico, el más grande de México, también se acercó. Y sí, nunca logramos como encontrar la compatibilidad necesaria e indispensable para poder colaborar. Pero ahora tenemos un nuevo socio que se llama Gustavo Guzmán, nos asociamos con una compañía llamada Capital Digital y ellos están ayudándonos a desarrollar el negocio como tiene que ser y pues ellos también están elaborando como una especie de business plan para 2025-2026, o bueno, más bien para, digamos, el segundo semestre de 2025 y 2026. Entonces nos estamos enfocando mucho en esa parte, ¿no? Y cada quien como que se está recolocando y reubicando en su trinchera, ¿no, Adrián? Sí, bueno, luego había también otro tipo de inversión que ha sido más pasiva. Alguien preguntaba sobre Sonos. Sí hemos colaborado y recibido inversión de otros partners en el cual algo muy específico, ¿no? En el caso de Sonos, con la historia del sonido, era una cuestión de ellos querían proporcionar acceso a todos los usuarios de Latinoamérica a través de Sonos de manera gratuita. Y lo integramos, creamos un servicio en el cual a través de Sonos tú puedes escuchar Convoy, no te cuesta nada. Es un beneficio de tener acceso a Sonos, tener hardware Sonos. Y luego ellos invirtieron también en la parte de contenido, pues en hacer una coproducción, ¿no? Con la estrella del sonido. Entonces, todo eso seguimos abiertos a ese tipo de colaboraciones. Y desde un punto de vista tecnológico, pues realmente la visión sigue siendo una plataforma de suscripción, ¿no? Que permite al usuario consumir el contenido, pero siempre estamos dispuestos a, bueno, pues a integrarlo con otros. Hemos hecho en el pasado colaboraciones con la Fondeadora, que era una tarjeta de México bancaria, Animal Político, en el cual los suscriptores, bueno, pues recibían también acceso a la plataforma a través de una cuestión simbiótica, en la cual la suscripción era válida tanto para Convoy como para Animal Político. Y bien, seguimos obviamente intentando encontrar retos que ayuden a la compañía a seguir, pero sobre todo manteniendo la calidad y la estabilidad de la aplicación. Y luego hay una pregunta muy específica respecto a Amazon Web Services de México. Sí, seguimos, o sea, de hecho, la infraestructura tecnológica de hoy en parte está en Amazon. No, no en la región de México, sigue siendo bastante costoso operar desde la región de México. De hecho, muchos de los servicios que tenemos se siguen hosteando en la parte de California. Pero de vuelta a lo que decíamos al principio, sí ha bajado el coste muchísimo. O sea, Amazon Web Services hace 7 años era prohibitivo en la parte de México. De hecho, no había una región específica. Ahora sí la hay. También en temas de latencia, intentamos estar lo más cerca posible de la Ciudad de México, por el tema de la transmisión y por el tema de que los usuarios tengan menos, bueno, no tengan problemas con buffering y demás. Y
¿Qué más? ¿Alguna pregunta más que podamos contestar? Creo que ya estamos a tiempo, pero ¿algo más, Santiago, que quieres que contestemos o que la audiencia tenga para... No, me parece que no. Por ahí preguntaban si se mide el abandono del contenido. Sí, habíamos O sea, dicho, tenemos las métricas de cuando la gente deja de escucharlo y cómo deja de escucharlo. Que por cierto es complejo realmente medir cuándo la gente pausa o deja de pausar el podcast, como lo... O sea, si tú te vas un poco al consumo del ciclo de un podcast del usuario, parece, o sea, muchos usuarios cuando analizas cómo lo consumen, parece que son esquizofrénicos. O sea, empiezan al pause, el play, pero realmente lo que estás haciendo cuando lo analizas, incluso cuando ves geográficamente, te das cuenta de que alguien estaba escuchando en el autobús, se ve que pararon, luego continuaron en su casa, luego a lo mejor lo escuchan por 3 minutos y lo cortan. Es una cuestión, o sea, es muy difícil derivar conclusiones del usuario común, porque el consumo de podcast es muy raro encontrarse a alguien que digas, tengo una hora, me siento y lo escucho una hora más, ¿no? Es muy, muy pausado, muy fragmentado y demás. Pero sí, tenemos esas métricas, pero de nuevo lo digo, no reaccionamos desde un punto de vista de marketing de manera consciente a día de hoy. No molestamos al usuario de, oye, ¿por qué dejaste de escuchar esto? Ahí te va un email o ahí te va un push notification. Intentamos explorar una manera que no sea tan intrusiva respecto a la recomendación. centrada en calidad, ¿no? Creo que no es algo bien Sí. rescatable del proyecto que tienen, es enfocado en eso. Sí, y tal vez llegamos a un modelo en el cual lo hemos pensado, dejemos elegir al usuario cuánto queremos que le molestemos. Porque podríamos constantemente notificarte, oye, tu podcast sigue aquí, escucha esto otro. No se ha implementado de esa manera, de nuevo, por ser respetuoso con el usuario, pero tal vez, es algo que discutimos en el pasado, tal vez te preguntemos, oye, ¿quieres que te recordemos cosas? ¿Quieres que te enviemos emails? ¿Quieres que te hagamos push? Porque desde un punto de vista tecnológico, esas herramientas están, ¿no? Tanto la parte de push como la parte de email, como la parte de recordarte dentro de la aplicación esto, pero no se ha elegido hasta ahora. Vale. Pues, oigan, gracias por su tiempo. Estuvo bastante interesante el indicador del comportamiento de los usuarios. O sea, se, eh, en chinga subió y ahí se mantuvo durante la hora completa, ¿no? Entonces, no hubo no hubo tasa de deserción y los indicadores Sí. fueron Mu- de mu- muy buen mu- resultado. Eh, Gracias por su tiempo. No sé si muchísimas quieran gracias. comentar algo a quienes están en marketing. La audiencia que vino hoy es personas de marketing afines al rock y mayores de 35 años, ¿no? Lo digo porque así fue como se Bueno, pautó. Nosotros yo, invertimos en marketing. yo diría que por mi parte, lo primero, mis respetos a todos aquellos que trabajan en marketing, porque es un trabajo muy complicado, muy, muy complicado, de un refinamiento muy complejo y realmente cuesta encontrar y entender al usuario. O sea, yo, sin ser alguien de marketing, lidio con marketing a diario y es una misión compleja, eso es número uno. Número dos, intentar ser lo más científico posible. O sea, los pocos datos que tengas, agárralos, realmente estudialos, intenta entenderlos, intenta invertir en la parte analítica lo más que puedas. A pesar de que no es, de que el marketing es mitad ciencia, mitad arte, sí que ayuda mucho a entender esa parte de comportamiento de usuario, ¿no? De las pruebas de tanto de A/B testing como por la parte de entender los flujos. Y luego la experimentación, es muy, muy crítica. Invertir en experimentación, intentar entender el porqué de las cosas, e intentar crear tesis válidas, es muy crítico. Es costoso, no es, no es algo con lo que se disfrute, porque realmente cuesta tanto por la parte de desarrollo como por la parte de marketing, pero sí es cierto que te das cuenta, lo hemos visto nosotros con campañas, y Ola ya sabe esto, que puedes quemar muchísimo dinero si no tienes la instrumentación y la planificación, la metodología adecuada. Suena muy de libro, pero realmente es así. O sea, hay que tener mucho cuidado cómo se invierte en la parte de paid media si no estás realmente recolectando los datos y entendiendo al usuario por la parte de eventos, ¿no? Perfecto. Gracias, Adrián. Olayo. Uf, pues igual, lo mismo. Me parece que tenemos mucho que aprender del marketing y bueno, pues mi hermano se dedica a eso y afortunadamente, porque si no, entonces Convoy tendría 200 suscriptores.
Entonces, cada uno de los hermanos se especializó en cosas diametralmente opuestas. Pero, pero bueno, no, muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por el interés, desde Muchísimas luego. gracias. Estamos Sí. a sus A órdenes ustedes. para lo que se ofrezca. Y escuchen Convoy, por favor, si les gusta. El rock, son mayores de ¿qué edad? ¿De 35 años? 35. No, Ahí está, 45. No, no es cierto, 35. mayores de 45, de No, 55. no, no. Sí, no, sí fue de 35. No, pues, puros Rolling Stones. Ok. Gracias a todos, Muy- gracias Santiago, gracias a Gracias. Gracias, un Nos saludo. vemos. Gracias a todos. Adiós.